¿Qué tal, mis queridos amigos? Como lo prometido es deuda, les estoy haciendo este video relacionado con el caso del fiscal Luis Sánchez Rangel, el cual fue detenido el 16 de agosto del año 2017. Detenido simple y llanamente porque unos diputados de la Asamblea Nacional Constituyente dieron una rueda de prensa señalando una serie de hechos e irregularidades cometidos presuntamente por Luisa Ortega Díaz y su esposo, y dentro de ese grupo involucró a Luis Sánchez Rangel. Es importante para todas las personas que me van a escuchar, entre ellas el fiscal general de la República y Michael Moreno, que sepan que antes de decidir hacer este video, toqué muchas puertas, sobre todo las de ellos, para que me escucharan y sobre todo para que me dijeran la razón por la cual aún sigue preso Luis Sánchez Rangel. Sin embargo, pese a todas las puertas que hemos tocado, todas se han cerrado. Unas que otras se nos han abierto, a las cuales agradezco enormemente en nombre de mi familia a estas personas que dignamente nos han escuchado, pero sin embargo no hemos obtenido respuesta positiva. Bien, vamos a dar inicio a lo que es el caso de Luis Sánchez Rangel, fiscal del Ministerio Público, quien ocupaba no solamente el cargo de auxiliar, porque nunca fue designado como fiscal principal, ni tampoco tenía ninguna dirección a su cargo. No era mano derecha de Luis Ortega Díaz ni de su esposo, de hecho no los conocía. Su juramento como fiscal auxiliar lo hicieron a través de otros directores, pero jamás lo hizo Luis Ortega Díaz, es decir, que nunca tuvo contacto directo con ella, ni tampoco telefónicamente. El día 16 de agosto del año 2017 se da una rueda de prensa donde Diosdado Cabello anuncia una serie de irregularidades, señalando que en sus manos tenía pruebas fehacientes que delataban a este grupo de personas, entre ellas a Luis Sánchez Rangel, donde decía que habían abierto unas cuentas bancarias en las Bahamas, cuentas bancarias que superaban el $1.000.000. Luis Sánchez Rangel le señala a Diosdado Cabello que había abierto la cuenta conjuntamente con el señor Ferrer, esposo de Luis Ortega Díaz, cosa que es impresionante determinar su veracidad, porque de ser cierto creo que no fungiría como un fiscal auxiliar o un amanuense de la Fiscalía. No obstante ello, el fiscal general de la República ordena de inmediato su detención, sin dar la orden de inicio del proceso, pues esta orden de inicio la dio al día siguiente de la aprehensión, es decir, el 17 de agosto del año 2017, omitiendo por completo el artículo 282 y el 185 relativo a los exhortos y rogatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que dar una orden de inicio apenas se tiene conocimiento de la comisión de un presunto hecho punible. Y no se hizo de esa manera, sino que se detiene a la persona y después, al día siguiente, es que se dicta esa orden de inicio. Cuando hablamos de los exhortos y las rogatorias, es importante tener en cuenta que como se están señalando presuntas pruebas del exterior de un banco de las Bahamas, lo que debió hacer el fiscal general de la República fue automáticamente, de acuerdo a lo que establece el artículo 185 relativo a los exhortos y rogatorias, fue solicitar información sobre la veracidad o no de estas pruebas, además de tomarle declaración e imputar a Luis Sánchez Rangel, lo cual no lo hizo así. Sin embargo, se realiza la audiencia el día 18 de agosto del año 2017, audiencia que finalizó a las 3 de la mañana cuando se dicta la medida privativa de libertad en su contra por la comisión de los delitos de corrupción propia, extorsión, legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito, asociación para delinquir y sustracción de sellos. En esa oportunidad, la defensa se opuso rotundamente, pues los únicos elementos que había acreditado la Fiscalía del Ministerio Público era el allanamiento realizado a mi casa, donde se encontraba Luis Sánchez Rangel, y nada más y nada menos que la orden de allanamiento, donde no se había incautado absolutamente nada. Pero lo raro es que el Ministerio Público presenta unas copias simples de unas presuntas cuentas bancarias que se habían abierto en las Bahamas, donde esas cuentas bancarias obviamente era imposible que las hubiesen abierto junto con Luis Sánchez Rangel, cuando nosotros hicimos la oposición y le señalamos a la juez que él jamás había viajado a las Bahamas
y que tampoco tenía ningún viaje hacia Miami o hacia algún otro destino donde pisara luego las Bahamas. Se hizo la oposición porque no solamente se trataba de unas copias simples, sino que no nos habían presentado, no nos habían colocado de vista y manifiesto los originales de dichos documentos, pues lo que se notaba eran unas copias simples apenas de un escáner que se le había realizado a otros documentos. Eso no tenía ningún tipo de credibilidad a la luz de lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal para los elementos que acrediten una imputación y una medida privativa de libertad. Quiero que sepan que estos denunciantes violaron el artículo 84 de la Ley contra la Corrupción, donde formulan una denuncia pública, falsa y maliciosa. Eso también se hizo saber justamente en esa audiencia de presentación. Pues les cuento, señores, que para dictar esa medida privativa de libertad, estos fueron los únicos elementos que consideró la juez para dejar privado de libertad a Luis Sánchez Rangel. Se efectuó la apelación el día 12 de septiembre del año 2017. ¿Por qué en el mes de septiembre? ¿Por qué transcurrieron tantos días? Porque la juez, obviamente, dentro de todo lo que alegaba, no había publicado el extenso del fallo, es decir, que la decisión, el fondo de la decisión, no lo había publicado y por lo tanto mal podía la defensa ejercer un recurso de apelación, pues no conocía cuáles eran los elementos atribuidos de fondo y de forma para decretar una medida privativa de libertad. No obstante, a pesar de ello, hicimos mención en nuestro escrito de apelación del día 12 de septiembre del año 2017 que pese a que no reposaba en el expediente el extenso de la medida privativa de libertad, nosotros hacíamos una apelación justamente para que no nos decretaran después la extemporaneidad del mismo. ¿Por qué? Porque la juez conoce su expediente, conoce sus libros diarios, conoce todos los libros y pues podía perfectamente colocar una fecha distinta a la de la emisión o pronunciamiento de esa medida privativa de libertad, como en efecto ocurrió. Colocó que el extenso fue publicado el mismo día en que dictó la privativa de libertad. Cosa extraña, porque si la audiencia terminó a las 3 de la mañana, ¿cómo pudo publicar ella el extenso de esa decisión ese mismo día? Por otro lado, quiero decirles que esa fecha de tramitación de la apelación, aun cuando apelamos el 12 de septiembre, tan solo 8 meses después, la juez decide tramitar esa apelación, cosa que el Código Orgánico Procesal Penal es claro, los lapsos se reducen a la mitad. ¿Por qué? Porque están privados de libertad. Hay que respetar los lapsos procesales, sobre todo de los privados de libertad. Sin embargo, ella no lo tramitó de inmediato, sino esperó 8 meses para tramitar un recurso de apelación, violando con esto, una vez más, no solamente la Constitución de la República del 49 del debido proceso, sino además lo que establece el Código Orgánico Procesal en materia de recursos de apelación. No obstante esto, la Corte de Apelaciones, la Sala número 9, 7 meses después, el día 4 de diciembre del año 2018, decide declarar extemporáneo el recurso de apelación, es decir, esperó 7 meses para dictar una decisión, cosa que debió dictarla en 2 días y medio, una vez que ingresaba el expediente. No obstante ello, paralizaron la causa, solicitaban información, aun cuando el Código Orgánico Procesal Penal es claro y dice que los lapsos no se deben paralizar, sobre todo cuando estamos hablando de detenidos. Eso no tuvo ningún tipo de contemplación esta Corte de Apelaciones y esperó 7 meses para dictar una decisión en la cual declaraba extemporáneo un recurso que, como ya se los expliqué, no pudo ser extemporáneo porque nosotros, aun cuando en nuestro escrito de apelación colocamos e incorporamos que no estaba consignado en el expediente el recurso, el extenso del fallo dictado por la medida privativa de libertad, aún en estas circunstancias la Corte de Apelación tuvo cometió ese desmán de declararlo extemporáneamente. Ahora me voy para los actos de investigación y sus resultados. Una vez que se inició el periodo de investigación, es decir, la fase de investigación del expediente, solicitamos una serie de prácticas de diligencias, entre las cuales, de los resultados de las mismas, todas resultaron favorables, pero quiero que sepan lo siguiente.
el Ministerio Público tomó declaraciones a personas que habían sido imputadas por Luis Sánchez Rangel por los delitos de corrupción en los casos de PDVSA. No obstante, el Ministerio Público, aun cuando desconoció por completo la ley, les tomó declaración y sin juramento, quebrantando no solamente el Código Orgánico Procesal Penal, sino el Código de Procedimiento Civil, que es claro, donde las personas deben tomar declaración bajo juramento, salvo las excepciones que establece la norma relativa a los menores de edad y a los familiares, a las esposas, a los esposos, etcétera, que no están obligados a declarar en su contra, y los familiares directos. No obstante, de estos resultados de las experticias, también ingresa la experticia grafotécnica que fue tomada a Luis Sánchez Rangel el mismo día de la audiencia de presentación, donde resultó falsa, fue negativa, es decir, que no se correspondía a la firma de él con lo que supuestamente había acreditado el Ministerio Público en la audiencia de presentación con unas copias simples. Se declaró que esa firma no correspondía a Luis Sánchez Rangel. De igual forma, también llegó al expediente, ingresó al expediente la certificación del Banco de las Bahamas, donde se nos señalaba que él mismo había dejado de trabajar desde el año 2015, es decir, que ese banco no existía para la fecha en la cual presuntamente abrieron las cuentas bancarias Luis Sánchez Rangel y el señor Ferrer, que fue en el año 2016, abril 2016. Por otro lado, hay que decir que Luis Sánchez Rangel no actuaba como fiscal contra la corrupción para ese entonces, él estaba como fiscal contra droga. Y justamente él ingresa a la Fiscalía contra la Corrupción en noviembre de 2016 y los hechos ocurrieron en abril del año 2016. Por lo tanto, es claro, notorio, que no pudo Luis Sánchez Rangel en confabulación con estas personas abrir esa cuenta bancaria y además trabajar estos expedientes que le señalaron los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos además el acto conclusivo presentado por la Fiscalía. Además de todas las resultas de la fase de investigación que les acabo de decir, el fiscal del Ministerio Público no solamente consignó todas estas pruebas que les estoy diciendo que favorecían a Luis, sino que las colocó como pruebas que lo inculpan y que son elementos esenciales para el acto conclusivo, omitiendo por completo todo lo que ya les expliqué en relación a la fase de investigación. Pero además, como cosa extraña para nosotros, lo que le favorecía y lo que le beneficia a Luis Sánchez Rangel, como son las experticias, y además de las experticias, el oficio que enviaron del Banco de las Bahamas, eso no lo consideró el Ministerio Público. Simplemente dejaron una averiguación abierta que pretenden ellos que sea a perpetuidad esa investigación, quebrantando con ello no solamente normas de rango constitucional, sino sentencias emanadas de la Sala Constitucional, que han sido muchas. Tenemos también, y les señalé, que en ese acto conclusivo hacen ver como elementos que acreditan la acusación las personas que Luis Sánchez Rangel imputó por delitos contra la corrupción, obviando por completo el Ministerio Público la juramentación de los mismos. Pero quiero que sepan que esas declaraciones fueron tomadas a estas personas estando presas, es decir, tenían casa por cárcel y otros se encontraban en el DIGESIN. Para concluir, quiero decirles lo siguiente: existen dos amparos constitucionales. Una apelación que se ejerció contra la decisión emanada de la Corte de Apelaciones, Sala número 9, y un amparo constitucional autónomo que se interpuso justamente por las irregularidades que ha presentado el expediente de Luis Sánchez Rangel. Otra cosa importante y que quiero hacer notar es la falta de acceso al expediente. Siempre nos han imposibilitado el acceso al expediente, siempre existe una excusa apropiada o inapropiada para no permitirnos el acceso al expediente y conocer las actas procesales. Pero ahora también quiero decirles lo siguiente: ¿quién es Luis Sánchez Rangel? Luis Sánchez Rangel es simplemente una persona oriunda de Mérida, que egresó de la Universidad de los Andes con las mejores calificaciones, un estudiante insigne, que además de eso ingresó por sus propios medios a la Fiscalía del Ministerio Público, tratando de lograr escalar sus ascensos por mérito propio, y no como se ha pretendido señalar, de que conjuntamente con la fiscal general Luis Ortega Díaz y su esposo,
Él abrió cuentas bancarias millonarias en el exterior y con ello pretende hacer ver la juez que ciertamente existe la legitimación de capitales y el enriquecimiento ilícito, donde en ningún momento se consignó una sola prueba que avale cualquiera de los delitos por los cuales ha sido imputado y ha sido acusado. Para concluir, y esto es para ti, Tarek William Saab, Luis Sánchez Rangel fue el que investigó la empresa Concord, el que ordenó los allanamientos. ¿Y sabes por qué está preso Luis Sánchez Rangel? Esa respuesta creo que la deberías de dar tú en una rueda de prensa, como siempre acostumbras a hacer cuando quieres señalar a personas que son inocentes de delitos cuyas pruebas no existen en el expediente. Muchas gracias, señores.